Vamos a hablar de una importante ley que fue sancionada en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Después de una larga discusión, llevó como 8 años la discusión entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados por las correcciones que hubo sobre esta ley. Estamos con María Luisa Storani, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical. María Luisa, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos referimos al registro de datos genéticos. Perdón por no ir a la base de la cosa. No contaba de qué se trataba. Bueno, dije la ley, pero no dije de qué se trataba. Es el registro de datos genéticos de personas vinculadas, de ADN en realidad, vinculado a delitos sexuales. De esto se trata. Que se hablaba como registro de violadores, así se lo conocía. Y lo importante está acá María Luisa Storani para contarnos, ¿cuál es la importancia de este tipo de iniciativa? ¿Para qué va a servir? ¿Qué podemos esperar de un registro de esta naturaleza? Bueno, no se solucionan todos los temas con este primero, pero es una gran herramienta para poder facilitar y agilizar la investigación judicial. ¿Qué datos va a tener? Bueno, primero es la creación de un banco de datos genéticos para delitos contra la integridad sexual, que va a funcionar dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. Esto es solamente para condenados con sentencia firme, es que se puede pedir el requerimiento siempre a través de la justicia. O sea, no podés ir vos y no puedo ir yo y una ONG a solicitar los datos genéticos porque no se van a revelar. Son privados solamente por requerimiento de la justicia. Esto va a acelerar el trámite de la investigación. Ahora, no todos los violadores están identificados, entonces, sobre los violadores identificados con condena firme. De esos va a haber pero también el ADN, los violadores, la foto, la dirección. O sea, una vez que sale de la cárcel. Y además un seguimiento de la cárcel, porque además tenemos que tener los datos de traslado de domicilio, porque hubo un caso el año pasado en el Chaco un remisero, exactamente, que en una situación de libertad condicional se trasladó, pero esta es otra de las crisis que tenemos de lo que es el Servicio Penitenciario Nacional. El Patronato de Liberados, que hace el seguimiento de estos casos, a veces tiene hasta 30 presos por cada trabajador social. Resulta a veces imposible un seguimiento. Y estas personas tienen que tener un seguimiento especial, ¿no? Y además tienen que tener tratamiento especial. Una vez que se produce, que delinquen y están en la cárcel, deberían tener un tratamiento psicológico especial. Y después, cuando salen, también. Y ahí debería haber un seguimiento. Claro, esto es lo que falta. Es lo que falta. Falta un montón. Esto no es la solución de todos los problemas. Sabemos que el tema de las violaciones, el 90 y pico % de las víctimas son mujeres y niñas. Es una más de las discriminaciones de género que sufren las mujeres. Y además muchas veces con finales espantosos de muertes y como un crimen aberrante. La verdad, espantoso. María y esto Luisa, va a agilizar el trámite. Eso es lo que le quiero que le quede a la gente claro. La investigación judicial no es que va a prevenir, porque esto es otro asunto. Se requieren otras políticas para prevenir una violación o para poder evitarlo, o trabajar en la sociedad para evitar este tipo de delitos. Y el otro tema, además del dato del ADN y los datos de filiación de un condenado con sentencia firme, también van a estar las, muestras genéticas en casos de NN, de que no se sabe quién es el autor. Que se extraen de la víctima. Esa es una parte interesante. Eso es importante. Claro. O sea, no identificados. Porque vamos a tener el ADN sí de no identificados que pueden ser identificados en el futuro y va a facilitar. Claro, porque son extraídos, de una víctima de violación. Muchas veces este banco va a tener eso también. Que hay casos que se repiten, que tienen el relato de la mujer, de la víctima es similar, o de varias víctimas de una persona que la violó o que actuaba en una sola zona, por ejemplo. Entonces va a permitir hacer este cruce. En cuanto a la legislación comparada, Argentina no tenemos cifras certeras. Lo que se sabe en Argentina es que el 80% de los abusos y las violaciones son intrafamiliares, se producen dentro del seno de la familia. Y de personas no tenemos conocidas, grandes violadores seriales. 80% son personas que la víctima dice, él me violó. Mira, te voy a dar un dato que a mí me impresionó mucho, que es de la presidenta de Ayuda a Víctimas de Violación, de AVIVI, de María Elena Leusi, y ella contó que el 20% de los 4.300 casos que ellos asistieron como ONG a víctimas, eran solo el 20%, o sea, 2 de cada 10 ocasionales, el violador ocasional de la callejero. El resto son personas conocidas de la víctima, o sea, es o un familiar, un vecino, o la pareja, ¿no? O sea, situaciones
o el padrastro, ¿no? Eso es lo más terrible, porque frente a eso, este banco no va a prevenir esos. Ese es otro tipo de que ver con el paradigma de poder que están sometidas muchas mujeres en sus hogares, donde esto ni siquiera trasciende, muchas veces son silenciados, obligadas por la misma familia a callar, a pesar de señalarlos, es lo que más se conoce. Pero la violación serial también ha habido, y esto en ese sentido, el violador serial, que es el caso justamente del familiar de María Elena Leuci, que había sido un violador serial, esto va a agilizar la investigación, claro. Porque si violó a 20 personas, si nosotros tenemos en el primer caso los datos genéticos, esto va a agilizar toda la investigación para ubicarlo. Una pregunta respecto de la utilidad por ahí concreta, teniendo en cuenta esta cantidad, digamos, de intrafamiliares, digamos, de delitos intrafamiliares, ¿qué consecuencias te parece que puede traer una ley que habilita automáticamente a que una denuncia por abuso tenga una clasificación de ADN de parte del violador, teniendo en cuenta que el 80% de las causas o de los delitos están cometidos intrafamiliarmente? ¿Cuánto va a facilitar que esa denuncia sobre el familiar violador sea parte de la justicia? ¿Se entiende mi pregunta? Se entiende, y yo creo que va a agilizar y va a ser bien. Vamos, porque como esto se suele tapar, primero que la víctima, si es menor, la familia acompaña el proceso judicial porque lo tapan generalmente, perfecto, sí. Pero cuando llega, digamos, a instancias donde hay apoyo psicológico, donde se puede saber incluso en cámara Gesell las declaraciones, incluso de algún equipo interdisciplinario de la justicia, y esto se sabe, va a acelerar muchísimo. Es cuando rompe el dispositivo de silencio que se da automáticamente en un caso de María Luisa, ¿por qué condena firme, no de cámara, o de cámara ya porque está? Esto lo dice clarísimo para no ir en contra de los derechos humanos de todas personas que no se haya probado realmente. Pero con segunda instancia no era suficiente. No, quedó claro que bajo condena firme en el proyecto. Esto es medio es un dictamen que viene de Senado, que porque acá todos sabemos que, 8 años de debate. Que hay mucha gente que todavía no tiene condena firme, digamos, es un porcentaje alto, digamos. Es un porcentaje alto, sí. Esto habla de condena firme. Y tampoco es retroactivo, digo, los que están ahora en prisión con no habla de retroactividad. El tema de los 8 años, quiero aclarar que hubo varios dictámenes. Tuvimos nosotros en el 2007, yo no era diputada, pero había un dictamen de diputados que pasó a Senado y durmió. Y no es que no se haya debatido como otras leyes que uno dice las cajonearon. Acá hubo debate, no había acuerdo. Claro. ¿Qué es lo de los 8 años? 8 años de debate. Hubo 8 años de debate. Correcciones y cosas por el distintos estilo. Diputados, hubo de todos los tipos de proyectos que se puedan imaginar, incluso hay legislación como por ejemplo la ley Megan de Estados Unidos, que es una ley donde marca las casas de los violadores. A ver, me decían sobre la ley esto esa. También había proyectos en ese sentido. Claro, de identificaciones y por ahí de señalamiento. Me comentaba alguien que estuvo en Estados Unidos justamente averiguando cómo funcionaba la ley Megan, que es este famoso caso a partir de una nena, que Obama es quien si no recuerdo mal, o de la época de Clinton. Sí, de Clinton, y la nena es de apellido Megan, por eso claro, la ley Megan. Que cuando se muda a un vecindario, cuando sale en libertad una persona condenada por delitos contra la integridad sexual, se le avisa al vecindario. Lo que tengo entendido que no es que se señaliza la casa, sino que se avisa al vecindario que hay una persona condenada por violación o abuso en este vecindario. Tengo entendido que este proyecto no tiene nada de eso, tampoco la castración química como se planteó ayer, incluso en uno de los discursos. Que en Estados Unidos existe la existe también en algunos estados, sí. Bueno, es una herramienta más, no es la solución de todo. ¿Qué opinas de la castración química, María? No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Igual, con respecto a las experiencias que hay de castración química, el violador lo que pretende someter a la víctima, hay una cuestión de dominación, no tiene que ver con esta compulsión sexual. Violará con un elemento, si no es con su propio miembro, digamos, hay que decirlo así. Es mental, de una cuestión de dominación. No tiene por que eso ver es con lo genital, exactamente. Eso, digo, esto es lo que dicen las experiencias en relación a los cuestionamientos y polémicas. Por supuesto hay mucha polémica en relación, uno dice siempre, bueno, se dice o hay ciertos estudios que marcan que hay una reincidencia, como en otros delitos, porque el que roba también hay señalado que hay reincidencia, hay ladrones que vuelven a entrar a la cárcel. Entiendo que es más alta, ¿no? Pero en este caso, no sé si es más alta, no está probado eso, pero lo que está probado es que es un delito contra la integridad sexual, se está violando a una mujer. Entonces, en virtud que de no eso tiene reparación, un delito claro, que no tiene reparación.
como una connotación difícil social, de reparar, importante. Muy difícil de reparar. Creo que es un estigma que se lleva durante toda la vida, y esto hemos hablado con víctimas que, bueno, llevan por ahí 10, 15 años de haber sido violadas y bueno, todavía no lo pueden superar, ¿no? Ese por ahí sería un camino, ¿no? También de trabajar paralelamente en pensar un proyecto que hable de reparar a las víctimas de alguna forma, que haya una reparación más allá de digo, algún tipo de reparación, indemnización o lo que fuera. Por supuesto no va a poder reparar dinero, pero que haya algún tipo de reparación hacia la víctima quizás. Sí, yo creo que por ahí paralelos. Ahora se despiertan todos estos debates y son temas para seguir tratando. Nosotros, por ejemplo, el bloque de la Unión Cívica Radical había pensado de que ya que se abría un banco de datos genéticos de delitos contra la integridad sexual, poner también de delitos contra la integridad física o la vida, que tiene que ver con los homicidios y tiene que ver, por ejemplo, con los femicidios. El caso de Ángeles Rawson, por ejemplo, que disparó todo este debate, hoy podríamos tenerlo incluido porque fue un homicidio, un femicidio, y esto agilizaría también más la investigación. No lo pudimos, o sea, nosotros lo planteamos con dictamen en disidencia parcial porque si no volvía al Senado y no quería. En realidad las organizaciones, yo tengo que destacar acá el trabajo de las organizaciones que han juntado 93.000 firmas para que este proyecto salga, o sea, son las víctimas que llevan el dolor, muchas con la pérdida de sus hijas, hijos, y bueno, y buscaban esta ley, así que ya está. María Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Me parece que quedó clarísimo. Nosotros nos vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.